Bueno, bienvenido Andrés Rodríguez de Mente Uno a Resonancia. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. Lo de Bueno, Demente uno ha sonado un poco raro, ¿por qué? por lo de demente. Lo de demente. Pero está bien, Es está bien. verdad. Bueno, Andrés, queremos hacerte un pequeño cuestionario, eh, a ver si nos podés desasnar y darnos herramientas para conocer más lo que es un curso de milagros. La primera pregunta es, ¿quién es Andrés Rodríguez y cómo llegó a transformarse en un maestro de un curso de milagros? Bien, con respecto a esta pregunta, me gustaría responderte en dos niveles distintos. Desde el nivel más básico, te podría decir, el nivel cotidiano, te podría decir que, pues datos del personaje, no porque me esté haciendo el ultra espiritual, ¿no? Pero es que realmente para mí es importante mostrar estos dos aspectos de una respuesta que puede ser tan simple, ¿no? Como hablar acerca de uno mismo, porque soy el primero que no se cree ese personaje como tal. Entonces, por eso me parece que es importante dar esa respuesta en ambos niveles. Em, Realicé algunos estudios básicos, dejé los estudios a los 17 años, debido precisamente a que tenía un interés especial por este tipo de enseñanzas a las que dedicaba prácticamente todo el tiempo. Así que a esa edad además llegó un momento que mi mente no podía con todo. Era demasiado intensa la información que estaba recibiendo a través de libros, a través de mi propia experiencia, por lo que tuve que optar por un camino u otro y opté por este camino, por este tipo de enseñanzas. Así que a los 17 dejé los estudios y me centré, entre otras cosas, evidentemente, trabajos. Fui jardinero, fui repartidor de muebles, fui electricista, fui empresario, de alguna forma lo sigo siendo, pero con otro enfoque distinto, mientras hacía lo que realmente me interesaba, que era, también fui cantante de rock, eh, centrándome en lo que realmente me interesaba, que era esta enseñanza. De modo que cuando llegó finalmente el curso, a mi experiencia a los 25 años, para mí fue una síntesis de todo lo anteriormente estudiado. Ahora, desde el otro punto de vista te diría, y esto es aplicable a cualquier personaje, que para mí Andrés no es más que un nombre que se le da a un cuerpo que sirve únicamente como un instrumento para compartir esta enseñanza y poco más. No tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia y lo verdaderamente válido o real es aquello que anima a ese personaje, que nos anima a todos. Y esa es la parte que me parece que es incluso más importante, no ya de Andrés, sino lo que está detrás de Andrés como lo que está detrás de todos. Eso es lo único que pudiera ser de alguna forma relevante o tener importancia. Todo lo demás son datos. Andrés, como Andrea, como cualquier otro personaje, es una anécdota en el tiempo condenada a desaparecer. Lo importante es qué uso haga la mente que se encuentra detrás de ese personaje, del instrumento que se ha dado a sí misma para poder liberarse de este aprisionamiento que es lo que ha hecho de la materia. Igual a los 17 años eras muy jovencito, debes haber tenido alguna experiencia bisagra para esto. Tuve varias experiencias, varias experiencias. Cuando tenía 11 años me había leído ya los libros de Caballo de Troya, al cabo de 2 años, de Juan José Benítez. No sé si los conozcáis, seguramente sí, son muy conocidos. Me encantaba la figura de Jesús, observar cómo, independientemente de que sea una novela o hechos reales, no entro ahí, pero el hecho de la interacción de Jesús con otros era algo que realmente me emocionaba y me motivaba bastante. Estuve a punto de ingresar en un seminario, estudié en un colegio católico, y la idea de estudiar enseñanzas religiosas en un entorno muy bonito, tranquilo, campestre del norte de España, pues era algo que me atraía bastante. Finalmente no opté por ello, no era el momento,
pero sí a los 13 años ingresé en la iglesia mormona y estuve ahí aproximadamente 2 años, siempre en esa búsqueda de que tenía que haber algo más, evidentemente. Y a raíz de eso, de esa experiencia religiosa, nunca mejor dicho, se sucedieron más aprendizajes, más libros, más experiencias que finalmente acabaron en el estudio del curso. Ujú. Bueno, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Qué es un curso de milagros? ¿Y cuáles son los requisitos para ser maestro, Andrés? Un curso de milagros aparece como un curso, pero es mucho más. Hay una parte de un curso de milagros que habla acerca de los 2 cuadros y utiliza el ejemplo de 2 cuadros para ver la diferencia entre 2 sistemas de pensamiento distintos, el sistema de pensamiento del mundo y el sistema de pensamiento de Dios o del Espíritu. Entonces explica, haciendo referencia al sistema de pensamiento del ego, que ese cuadro tiene un marco muy grueso y muy recargado, de lo que parecen ser piedras preciosas, y sin embargo el cuadro como tal, la tela, es muy muy pequeña, casi imperceptible dentro de ese enorme marco. Y con respecto al Espíritu Santo, al sistema de pensamiento del Espíritu, habla de un marco muy fino, muy liviano, y que lo que predomina es el lienzo. Y que cuando te das cuenta, con respecto al marco del ego, no son joyas, sino sangre, lágrimas que parecían brillar, que parecían tener valor, y sin embargo, con respecto al otro cuadro del espíritu, ni siquiera era un cuadro, era una ventana que aparecía como un cuadro para que tú lo pudieras interpretar, para que tú lo pudieras aprender. Entonces, haciendo ese paralelismo, un curso de milagros aparece también como un curso, como una enseñanza, como un libro que se puede aprender, que aparentemente está bajo tu control, que puedes dejar cuando quieras, y realmente no es así. Un curso de milagros es mucho más que todo eso. Es un recordatorio que tú te has puesto en tu propia experiencia para llevar a la mente a trascender toda esta fantasía en la que has creído hasta ahora. ¿Cómo llegas a ser maestro de un curso de milagros? Bueno, un curso de milagros dice que maestro es, dentro del marco en el que enseña, es todo aquel que ha concluido el libro de ejercicios. Si bien es cierto también que hace algunas distinciones entre diferentes grados o niveles de maestros, habla de los maestros desde esa perspectiva de haber concluido el libro de ejercicios, y por otro lado habla de los maestros avanzados, que son aquellos que tienen un mayor compromiso con el aprendizaje-enseñanza, y finalmente habla de los maestros, con mayúsculas, haciendo referencia a aquellos que han trascendido la experiencia física, pero que aún necesitan de los maestros avanzados para colaborar en el plan de Dios, como lo define el curso, para la liberación de la mente. Así que lo que dice el curso acerca de ser maestro es, para empezar, haber visto los intereses de otros como los tuyos propios, lo cual es una indicación en la mente de que se ha accedido ya a cierto nivel de conciencia suficiente como para estar receptivo a la voz del espíritu, porque el sistema de pensamiento del ego se basa en la separación, en la diferencia, en ganar sobre otros, ver los intereses de otros como los tuyos propios. Habla al menos de haber resuelto algunos de esos aspectos básicos. ¿Cómo llegue? Incluido el de separación. Sí, perdón. Incluido el de separación. Es el comienzo de resolver Sí, lo que es la separación. exactamente, así es. Uh-huh. Ahora, no sé si la pregunta también se refería al proceso personal o específico en mi caso. No, en ¿Sí? realidad, para la gente y nuestros oyentes, era Sí. más saber cómo es la metodología, porque cuando vos decís maestro de un curso de milagros, creen que tenés que estudiar, que es una facultad, que es un sistema rígido y cerrado.
Esa es mi pregunta. Ahí va No hay apuntada. nada, no hay nada que regule cómo ser un maestro de Dios, salvo esa, esa idea que plantea el curso de haber concluido los ejercicios. Y bueno, como no es algo que está regulado, no habría quien regular algo así, pues como podéis imaginar hay de todo, Sí, en todos los sí, sentidos. en todos los sentidos, tal cual. Ujú. Otra preguntita, ¿cómo llegó a formarse este proyecto Mente Uno y quién es Alma Sanz? Sí. Inicialmente, hace algunos años, precisamente viendo todo esto, cómo estaba el mundo espiritual y específicamente el mundo de un curso de milagros, em, porque cuando empecé ni siquiera sabía que había otros grupos o que había gente haciendo algo similar. Cuando vi cómo estaba el panorama del entorno de un curso de milagros, me di cuenta de que era importante establecer algún tipo de mínima estructura que le diera consistencia al aprendizaje, porque había demasiada locura asociada al curso, demasiada inconsciencia, demasiada manipulación. Eso es algo que fui comprobando con el tiempo, puesto que, como he comentado, empecé sin tener ninguna referencia de nadie más que lo hiciera. Pero cuando lo vi, me di cuenta de la distorsión tan grande que había en torno a estas enseñanzas. Así que, de una u otra forma, siempre estuvo la idea de establecer algún sistema de aprendizaje que se adhiriera fielmente a las enseñanzas del curso y no a lo que estaba viendo que se hacía con el curso. Primero surgió en forma de asociación y finalmente acabó desembocando en esta otra forma de sociedad, que es Mente Uno, porque se requería una estructura más consistente y más firme que pudiera ofrecer ese tipo de enseñanza. Sí. ¿Y cuál es el propósito de compartir las enseñanzas de un curso de milagros? Cuando hablamos de propósito podríamos quizá hablar de expectativa, pero realmente no es así. Y me explico. Cuando comenzamos a impartir las enseñanzas del curso hace ya casi 20 años, la idea no era tanto el resultado como llevar a cabo una función que para mí era inevitable. Así que, desde esa perspectiva, el propósito era ser congruente con esa referencia interna que solicitaba llevar el aprendizaje en este sentido. Luego el resultado ha sido todo lo demás, los cientos de estudiantes que han pasado a lo largo del tiempo, de los años, por los grupos de estudio. Evidentemente hay un propósito detrás de todo esto. El propósito tiene que ver con la liberación, pero el propósito no estaba allá afuera en obtener un resultado allá afuera, como digo, tener una expectativa, sino simplemente desempeñar una función que era inevitable. Era inevitable. Acá abro un paréntesis y te hago un comentario. Acá en Buenos Aires nosotros estuvimos buscando para reunirnos y no encontramos maestros de un curso de milagros. Digamos, un grupo muy reducido que decidimos empezar a compartir esto y por eso se generó lo que se llama resonancia. No tenemos referente acá en Argentina, en Buenos Aires. Y la verdad que conozco tus enseñanzas, conozco tu manera de impartir el curso y para mí sos una persona muy certera, muy directa, con un lenguaje muy directo, muy específico y tu compromiso es muy importante. O sea, no dejas un cabo suelto, siempre estás con una respuesta correcta y un apoyo desde todos los niveles, a nivel preguntas, a nivel emocional, o sea, todos los niveles tienen el curso que imparten ustedes, tiene un buen sostén, un muy buen sostén. Sí, porque el riesgo de no hacerlo de esta manera, de no ofrecer una enseñanza íntegra a todos los niveles, es que la mente vuelve a fragmentarse en niveles y entonces empieza a racionalizar
se empieza a disociar del aprendizaje, y eso es caldo de cultivo perfecto para el ego, para el autoengaño, para la manipulación y sobre todo para la pérdida de tiempo, porque finalmente no tiene un uso práctico. Si no se hace Claro. desde ahí, si no se integra la enseñanza, no vale nada más que para charlas de té espiritual y poco más. O sea, aparte, ¿cómo se desarrolla internamente el curso? Yo quiero tomar el curso. Me Sí. inscribo, ¿por dónde? Por la página. Explícame y cómo son los niveles, qué es lo que tengo que tener y saber. Es muy sencillo, hay un solo grupo de estudio. Este grupo de estudio comenzó online el día 3 de julio del 2014. El mes pasado concluimos 5 años y 7 meses de estudio, incluyendo el texto y el manual para el maestro. Y también durante este tiempo hemos estudiado todos los ejercicios. Nos parecía que era importante hacer algunas aclaraciones, explicaciones acerca de los ejercicios también, porque muchas personas tenían dificultades. Lo vimos por años, ¿no? Esa confusión que se generaban en algunos ejercicios. Entonces establecimos un acompañamiento ejercicio a ejercicio, de modo que los estudiantes pudieran tener esa información en el momento de hacer la práctica. El estudio nos llevó 9 meses, pero están disponibles ahí en forma de material de estudio para todo aquel que lo quiera adquirir y tener un acompañamiento en todo el proceso de práctica. Entonces, si alguien está interesado, únicamente tiene que acceder a la pestaña de un curso de milagros de la web mente1.com y ahí ir a grupos online. En los grupos online aparecen todos los grupos que están funcionando actualmente, que es los grupos de UCDM, que son 2, el grupo de estudio y el grupo de práctica y el de perdón y relaciones especiales, perdón, son 3. Ha empezado este mes, el de perdón y relaciones especiales. El grupo de estudio es puramente estudio en profundidad de todas las partes del curso. Del texto y el manual, quiero decir. Eso es. ¿Del texto? Sí, porque el libro de ejercicios ya está ahí en forma de material y no considerábamos otra vez necesario volver a repetir lo mismo. Con el texto pasa algo distinto. Que aunque esté ahí en forma de material de estudio, es muy importante que los estudiantes puedan realizar preguntas y tener un acompañamiento durante las clases. No es lo mismo tener tú el material y que queden dudas pendientes que se vayan acumulando, porque al final eso te va a sacar del estudio por saturación, que llevar a cabo un estudio acompañado en el que puedes hacer todas las preguntas que consideres en cualquier momento. Además, la explicación nunca es exactamente igual, ni en el mismo nivel, depende mucho del grupo, de la disposición, del momento. Y también observamos que era muy importante comprender la aplicación práctica, es decir, aterrizar la información. Y por eso creamos los otros grupos, el grupo de práctica y el de perdón y relaciones especiales. Ahí es donde las personas pueden plantear situaciones específicas de la vida cotidiana a las que aplicar estas enseñanzas. Si no, se queda todo de nuevo en el nivel de lo intelectual y eso no es aplicable. Y por último, en los grupos online están estos 3, es el de estudio y 2 de práctica, y después hay unos grupos que son los grupos de orientación, que son 2. Los grupos de orientación son fundamentales en el sentido de que es donde se practica como tal la enseñanza en la interacción, porque el curso utiliza la relación personal como herramienta fundamental de aprendizaje. Así que lo que hacemos es, teniendo todos el mismo lenguaje común, aprovechar esa interacción para que aflore todo lo que está ocurriendo en la mente, porque lo que cada uno trae consigo a estos grupos es lo que tiene en general en su vida cotidiana. Los resentimientos, la proyección, la envidia, la ira, todo eso está en la mente. Lo que hacemos es simplemente permitir que aflore. Y una vez que aflore, vamos observando de qué se trata, vamos aprendiendo y sobre todo perdiéndole el miedo a ciertas emociones y sobre todo perdiéndole el miedo al otro, que es lo más importante.
Así que ahí practicamos como tal las enseñanzas del curso. A diferencia de los grupos de práctica, en estos grupos únicamente tratamos temas que surjan como consecuencia de la interacción entre los miembros. No abordamos temas que puedan haber surgido afuera. Sobre todo porque los estudiantes, como los pacientes, son mentirosos. Te cuentan la historia que les conviene para proteger sus egos. Sin embargo, en la interacción no se puede esconder. El miedo sale, el resentimiento, la proyección sale, y como no se puede esconder, aprovechamos para aprender sobre ello. Pregunta, ¿y Alma San? Sí, Alma apareció cuando todavía éramos una asociación. Así que cuando apareció rápidamente vi su potencial, aunque no conocía el curso, vi el potencial que tenía de aprendizaje de estas enseñanzas y le invité a participar directamente en la asociación, como parte de la junta directiva. Tenía la disposición, la actitud, era el momento además en su propia etapa personal, así que rápidamente encajó en toda esta junta directiva, en la organización, y finalmente continuamos ella y yo con la asociación y después dándole forma a Mente 1. Una pregunta, o sea, si yo quiero tener una entrevista particular con Alma o con vos, ¿ustedes hacen sesiones individuales? Sí, lo que ocurre es que las sesiones individuales las condicionamos a la participación en los grupos online. Y esto tiene una razón de ser así. Había personas que utilizaban las sesiones individuales únicamente como desahogo o no tenían los conocimientos básicos para poder llevar a la mente más allá. Así que en determinado momento decidimos que únicamente íbamos a ofrecer ese tipo de servicio a miembros de cualquiera de los grupos online que ya mostraban un interés por el aprendizaje y no simplemente por un desahogo puntual. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y recursos prácticos de la enseñanza de un curso de milagros? El beneficio fundamental es conocer. Porque conocer o no conocer hace una diferencia fundamental. La verdad os hará libres es algo literal. Si tú no sabes lo que está ocurriendo, solamente eres esclavo de tus propios automatismos mentales inconscientes. Imagínate, hay una maquinaria que funciona de forma automática en ti y que determina toda tu vida. O sea, tu vida, si no tienes este conocimiento, va a ser la consecuencia de esos estímulos y esas programaciones, la mayoría de ellas infantiles, que se han vuelto automáticas. Vas completamente a ciegas por la vida. No puedes entender el significado de nada. No puedes dar una respuesta congruente a ningún tipo de situación. Porque no ves, no estás viendo, no estás comprendiendo por qué las cosas suceden como suceden, por qué son como son. La diferencia radical de haber comprendido esta enseñanza es que ahora puedes establecer una relación causa y efecto que es congruente. Y, por lo tanto, se puede decir que tiene sentido el aprendizaje solamente a partir de ese punto. Y no me refiero únicamente al curso. No, es que la mente no puede aprender nada de manera consistente, nada que sea significativo en esta línea. Quiero decir, claro que puede aprender un montón de cosas en otros ámbitos, pero con respecto a esto, no puede aprender nada si primero no establece claramente una relación de causas y efectos. Entonces el curso te da las herramientas como para comprender por qué ocurren las cosas y lo implicado que estás tú en las cosas que ocurren. Sin esa responsabilidad, sin esa responsabilidad, es imposible que algo tenga sentido para ti, porque estamos utilizando el pensamiento mágico que nos cuenta que hay una voluntad allá afuera en el mundo que es dueña de nuestra vida. El curso nos dice que no es así. Por lo tanto, solamente a partir de comprender esta responsabilidad que tenemos en las experiencias que vivimos, solamente a partir de ese momento el aprendizaje tiene sentido. Mientras tanto, no hay nada que se pueda aprender de forma consistente. Claro, esto viene pegado a la próxima pregunta. O sea, nuestro cerebro está
educado para repetir patrones. Nuestra mente hace eso, ejecuta lo mismo. La siguiente pregunta es, ¿qué es la mente y cómo funciona? Eso es como para un pez preguntar qué es el océano, ¿no? Pero Hacerla entiendo. cortita. A ver, sí. Sí, dime. ¿Ibas a repreguntar o te doy la respuesta? No, que me des una explicación cortita. Bien. Porque Una respuesta creo. cortita, sin embargo, no entraña un contenido pequeño. Mente es todo. No hay nada que no sea mente. El curso dice que el espacio aparentemente vacío que crees que existe entre los objetos es solamente fruto de tu fantasía, porque no hay nada, ningún espacio, ningún lugar en el cual la mente no esté. Por eso define este mundo como una ilusión, la ilusión de la separación, la ilusión de que hay aspectos que están vacíos de vida. Eso no es posible. Por eso digo que todo es mente. Y todas las mentes están en interacción unas con otras. Esto sé que puede sonar como algo muy abstracto. Los primeros pasos para la comprensión de todo esto, de la mente como tal, parte de nuevo, como decía en la pregunta anterior, de la responsabilidad. Empiezas a entender cómo funciona la mente a partir de que entiendes el concepto de responsabilidad. Mientras no se aprende eso, no puedes aprender nada acerca de la mente, porque la mente se basa en causas y efectos. Bárbaro. ¿Y qué es el cuerpo y cómo tratarlo? El cuerpo es una herramienta al servicio de la mente, con el que la mente se ha identificado y al cual le ha otorgado la cualidad de causa y de identidad. Puede sonar redundante, pero es que realmente es así. La mente ha hecho del cuerpo una identidad, hasta tal punto que la propia mente se ha subyugado y ha llegado a la conclusión de que la mente es algo del cuerpo. Es decir, yo soy un cuerpo y la mente es algo que tengo. Fijémonos en esa inversión que ha realizado. Cuando yo soy una mente que me manifiesto a través de un cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo forma parte de mi percepción. Así que es una herramienta de comunicación. Cuando no se usa como herramienta de comunicación, como dice el curso, entonces se genera una distorsión en la mente. Y esa distorsión en la mente se traduce en síntomas o en enfermedad. Por eso la pregunta es cómo tratarlo. Cuando tenés que tratarlo no vas a la mente, no vas al cuerpo a resolver, sino a la mente. La mente, ¿no? Claro, la mente que ha fabricado el cuerpo ya se ha encargado de mantenerlo en equilibrio. Esto quiere decir que el cuerpo como tal no es ningún problema para la mente, salvo cuando la mente, debido a esa identificación, empieza a distorsionar su significado. Cuando no hay esa distorsión, no tienes que encargarte del cuerpo en absoluto, porque ya tiene unos mecanismos automáticos de supervivencia que se encargan de ello. Ya te avisa el cuerpo cuando tienes que prestarle atención, cuando tienes que alimentarlo, cuando tienes que darle de beber. Es el mismo mecanismo de supervivencia el que te avisa. Es muy poco realmente lo que el cuerpo necesita. Había un maestro que decía que la naturaleza es sabia y que si queríamos saber cuánto debiéramos dedicar a cada aspecto de la experiencia humana, observáramos qué ocurre cuando quemamos un trozo de madera. Parte de esa combustión se convierte en luz, que es el espíritu. Otra parte en calor, que son las emociones. Otra parte en humo, que son los pensamientos. Y finalmente quedan las cenizas. Las cenizas representan lo que se requiere dedicar al cuerpo, dedicar a la materia. Es poco en realidad. Y de hecho, el mismo curso dice que cuando la mente está en equilibrio, el cuerpo es algo que nos muestra que no siente nada, ni bien ni mal, simplemente es algo que está en un segundo plano al servicio de la mente. No requiere más atención que esa. Una pregunta que es top en el día de hoy, que es
cómo tratar el tema este del coronavirus. ¿Cuál es el mensaje que se da a través de un curso de milagros que compartís vos? Hemos hablado de causas y efectos. Independientemente de cuál sea la causa, porque algunos le atribuyen a las posibles razones de todo esto, si es un fallo de un laboratorio, si es un interés farmacéutico, si son personas que están conspirando para manipular a la humanidad, independientemente de cuál sea la forma por la cual surge esto, es evidente que hay un efecto, y el efecto siempre está hablando de las causas. ¿Cuáles podrían ser las causas más bien? Bueno, pues esta es una sociedad profundamente enferma. Y puesto que es una sociedad profundamente enferma, la mente tiene un margen de actuación para llevar a cabo la corrección. Cuando la mente no aprende, establece ciertos límites, y esos límites aparecen en forma de enfermedad, en forma de crisis. Lo decimos mucho en los grupos de estudio. La mente te envía un mensaje para reequilibrarte, para reequilibrarse a sí misma a través de ti, que es una sugerencia, un susurro casi. Se experimenta en forma de sensación, de quizá cierta incomodidad. Si tú no atiendes a esa incomodidad, empiezas a sentir una molestia. Si aún así sigues empeñado en tener razón, la molestia se convierte en dolor. Si no haces caso al dolor, se transforma en sufrimiento. Y si a pesar del sufrimiento no haces caso, es cuando la mente pone el límite y aparece la crisis que se vuelve inevitable. Te di avisos, no prestaste atención y ahora no te queda más remedio que tomar conciencia, porque la mente está sujeta a unas leyes y no puede disociarse más allá de cierto punto. Entonces, en esta sociedad tan profundamente enferma que se inventa tantos problemas absurdos, llega un punto que, si nos damos cuenta, hay que empezar a priorizar qué es lo que es realmente importante. Y vemos como un montón de planteamientos a nivel social y político totalmente ridículos y absurdos han pasado a un segundo plano de forma radical. ¿Por qué? Porque se establece una jerarquía con respecto a lo que es prioritario. Y esa prioridad no es únicamente con respecto a cuestiones de salud física, sino con respecto a cuestiones emocionales y personales. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi economía? ¿De quién dependo? ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde está el ejercicio 48? No hay nada que temer. ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? ¿Realmente qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Y hasta qué punto creo ser un cuerpo? ¿Dónde está el amor de Dios en todo esto? ¿Dónde está el desarrollo de la confianza? Esto para muchos es simplemente caos. Para un estudiante de un curso de milagros debiera ser una autoevaluación. Una oportunidad. Así es. ¿Qué conflicto se debe sanar primero? ¿El de autoridad, separación o valía? El primer conflicto a sanar, evidentemente, es el de la separación, porque da lugar a los otros dos. Sin el problema de la separación, sin la ilusión de separación, no habría problema ni de autoridad ni de valía. Porque el problema de autoridad es ya un indicio claro de que hay una sensación de separación y por lo tanto de autonomía. Y si hay una sensación de ser tu propio autor, eso pone en cuestión también el valor, porque no es verdad que tú seas tu propio autor, lo cual te lleva a dudar del valor que tienes y a tener la necesidad de atacar a otros con la finalidad de reafirmar ese valor ante tus propios ojos. Primero es la separación que da lugar a los otros dos. Un curso de milagro tiene dos recursos. Tiene varios, pero estos dos son los más tocados. ¿Cuál es la diferencia entre el perdón y la expiación? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Cómo se utilizan? El perdón es un medio. La expiación es un fin. Se podría decir
que la consecución de actos de perdón en el tiempo es lo que define como tal la expiación. La expiación es un proceso en el tiempo que tiene la finalidad de abolir el tiempo y utiliza el perdón como herramienta práctica para lograr esto. ¿Sí? El perdón es la identificación de las ilusiones en las que se ha creído. En la medida en que se procede a perdonar esas ilusiones, la expiación va llegando a su fin. ¿Y el milagro? El milagro es la corrección como consecuencia del perdón. El perdón, si decimos que es la identificación, ¿de qué serviría si no se diera un paso más allá? Una vez que he identificado esa ilusión, requiero una corrección, porque la identificación es solamente el primer paso. Porque es posible que identifique, pero todavía no esté dispuesto. El milagro es la consecuencia de estar dispuesto a la corrección. Perfecto. Hay una frase que utilizás que me encanta, que es un bypass espiritual. Sí. ¿Me podés explicar qué es? Sí. El bypass espiritual es un recurso intelectual que tiene que ver con la comodidad, la cobardía y también con la ignorancia. Esto significa que cuando me encuentro en una situación en la que quizá por falta de conocimiento, falta de experiencia o de recursos no sé dar la respuesta correcta a una situación, lo que hago es correr a refugiarme en un nivel de mi mente en el que me siento cómodo porque puedo hacer todas las invenciones y escenarios imaginarios que se me ocurran. Por ejemplo, en una guerra, imagínate que están tirando bombas. ¿Qué haría una persona sensata o equilibrada? Entender el problema y tratar de o ponerse a salvo o encontrar una solución a esa situación, ¿no? Aprovisionarse, en fin, cuidar de su familia. ¿Qué hace una persona bypasseada? Se tapa la cabeza con una manta y empieza a fantasear con estar en otro lugar. Así que se vuelve completamente inútil en esa situación que se está dando. Bueno, pues una persona bypasseada espiritualmente es lo mismo. No sabe cómo lidiar con la batalla interna que se está dando, tanto en sí mismo como en los demás, y lo que hace es taparse con la manta y empezar a fantasear. Y como el curso es abstracto, hay mentes que son muy propensas a utilizar los conceptos del curso para taparse la cabeza con ellos. Y entonces tienen ensoñaciones de mundos maravillosos, de relaciones amorosas, pero todo eso está ocurriendo en su fantasía. La diferencia dicen que entre un loco y un sabio es que el sabio establece una conexión entre lo que hay en su mente y el mundo cotidiano. El loco no puede establecer esa conexión entre su mundo imaginario y la vida cotidiana. Por eso no puede haber comunicación con un loco. Con un sabio sí, porque te puede acercar, si tienes la disposición adecuada, a ese mundo en el que está su mente, que por otra parte es más real que las fantasías de conflicto que se viven. Yo le digo amortiguador espiritual. Sí. Acá. Es una especie de amortiguador, ese cuentito que se cuenta uno para amortiguar y no ir en profundidad. Es una cosa que ocurre lamentablemente mucho en el ámbito espiritual, especialmente en el del curso. Te diría que, sin temor a equivocarme, que en estos casi 20 años, te diría que aproximadamente el 80, si no más, de los estudiantes del curso caen en esa trampa. 80%. A ver, ¿cuál es la interpretación que le podemos dar a las personas de lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que aparece en el curso inicialmente como algo externo a ti, eres tú mismo, es tu propia mente. Esto es una respuesta breve, hay muchos matices evidentemente, pero para entenderlos y por falta de tiempo también diríamos que es tu mente real.
de la cual, por haberte disociado, sientes una distancia o una ajenidad. Es decir, te resulta algo ajeno a ti, debido a precisamente esa identificación con lo que no eres. Al identificarte con lo que no eres, es decir, el cuerpo y la experiencia física, lo que eres en tu mente pasa a un segundo plano. Y puesto que pasa a un segundo plano, lo consideras algo ajeno a ti. Por eso el curso utiliza este recurso de referirse al Espíritu Santo como si estuviera ahí fuera de ti, como si fuera alguien a quien le pides cosas. Y la paradoja es que te las estás pidiendo a ti mismo. Claro, el problema también muchas veces con los términos es que la gente, cuando no sabe mucho del curso, tiende a interpretarlo como algo religioso, algo aburrido, algo que no tiene nada que ver con él, ¿no? Eso le pasa a cualquiera que esté quizá un poco alejado de la religión o tenga algún conflicto quizá por experiencias anteriores o históricamente hablando, hay algún resentimiento con la religión. Sin embargo, es muy importante comprender hacia qué apuntan los conceptos y no tanto el concepto como tal. Si tú comprendes que el Espíritu Santo es algo que está en tu mente y que es tremendamente práctico, tiene un papel tremendamente práctico en tu vida, hasta tal punto que cuando se produce la inversión de pensamiento a la que lleva el curso es en lo único en lo que basas tu vida, pues al final se va entendiendo el valor, la importancia de comprender cabalmente lo que es el Espíritu Santo. Muchas gracias, Andrés. ¿Querés dejar alguna conclusión final y recordarnos dónde podemos ubicarte para inscribirnos y ver tus videos? Bueno, la página creo que la mayoría de la gente ya la conoce, es mente1.com, y sugerencias te diría únicamente con respecto al curso, que es un antes y un después cuando se comienza el estudio de verdad, el estudio en serio, el estudio razonable y congruente de esta enseñanza, cosa que por otro lado, como he dicho antes, no es algo muy habitual de encontrar. Entonces, si alguien tiene la disposición de realizarlo, que se asegure muy bien de dónde lo quiere hacer, aunque en esto tampoco hay casualidades y es una cuestión de afinidad. Siempre se van a encontrar los que se tienen que encontrar. Busquen donde busquen. Exactamente, así que ni siquiera me preocuparía mucho por encontrar el maestro correcto, sino por tener la mejor disposición, porque la mejor disposición para el aprendizaje hará que aparezca el maestro adecuado, inevitablemente. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, te agradezco por tu tiempo y por prestarnos la plataforma a partir de este coronavirus. Tuvimos que cerrar la radio, así que bueno, muchísimas gracias por todo, Andrés. Muchas gracias a vosotras por la entrevista. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.